Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con esta serie de webinars de temas técnicos comerciales. Recuerden que el fundamento de esto, de por qué hacemos esto, es para que tengamos herramientas que apoyen fundamentalmente la venta de productos que consideramos que son clave para Satus, para la empresa, a la vez de refrescar algunos conceptos técnicos. Así que bueno, el tema que nos convoca hoy, como dijo Alessandra, el penúltimo, es fertilizantes foliares. Yo voy a comenzar a presentar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, perfecto. Bueno, como les decía, el tema que nos convoca hoy es fertilizantes foliares, o fertilización foliar, o nutrición foliar, el nombre que más les guste, en apoyo a nuestra línea de productos fertilizantes foliares Nutriv, que es una línea de productos que tiene la característica de ser sólidos en formulación microgranulada o polvos solubles, dependiendo del caso, que lo hace un poco diferente a la mayoría de los productos que se utilizan para nutrición foliar en el mercado, que son a base de formulaciones líquidas, ya sea suspensiones, soluciones, etcétera, pero en formulación líquida. Nosotros con Nutriv, si bien tenemos ya, después de esta diapositiva vamos a ver el resto de la línea, nosotros con Nutriv apuntamos a tener una formulación sólida, de alta concentración, de alto título de nutrientes, totalmente soluble en agua y de fácil manejo. La idea, por la presentación sobre todo, que es bastante interesante, en esa bolsa de 1 kilo, digamos, que es bastante interesante desde el punto de vista después del manejo de los envases vacíos. Bueno, acá no estamos manejando bidones, sino una bolsa tipo Ziploc, y un producto, como les decía, de alta concentración en general de nutrientes, dependiendo del caso, y totalmente soluble en agua, y en el caso que corresponda, 100% quelatados. Vamos a recordar algunos conceptos acerca de quelatos. Después también tenemos otra línea que es Vitan, donde los nutrientes en general, excepto el caso del boro, del potasio, están 100% quelatados, pero ya es una formulación líquida, en solución, en general, y a excepción del FlowSync 700, que es una suspensión. Ya vamos a ver enseguida cuál es la diferencia entre una solución y una suspensión, en qué casos se recomienda un producto y en qué casos otro. Pero básicamente la mayoría de los productos de los que vamos a hablar, tanto de la línea Nutriv como Vitan, son quelatos de magnesio, de calcio, de zinc, o un blend de micronutrientes o de manganeso, excepto el boro, como les dije, que al estar en forma aniónica, con carga negativa, no se quelata, sino que el boro puede formar complejos, podría ser un complejante, que esa es una característica interesante, y el potasio, que por ser un catión monovalente no se puede quelatar. Entonces hablamos de nutrición foliar, y para poner en contexto, nosotros estamos muy familiarizados a todo nivel, a nivel técnico, a nivel comercial, con la nutrición foliar, con la fertilización foliar. Los que hemos estado involucrados directa o no tan directamente con la actividad comercial, que hemos estado detrás de un mostrador, recomendamos muy asiduamente fertilizantes foliares, nutrición foliar. A veces lo hacemos casi de memoria porque, bueno, es interesante la oportunidad de entrada al cultivo con un fungicida, un insecticida, aprovechar y aplicar algo de nutrición foliar, o sea que es algo que nos sale casi de memoria. Lo que está bien que así sea, lo que pasa es que no tenemos que tener no
no tenemos que perder de vista que la nutrición foliar es un truco que se ha ido desarrollando con el tiempo. Las plantas no están preparadas naturalmente en general para absorber nutrientes por las hojas, están preparadas para absorber nutrientes por la raíz, y bueno, nosotros a nivel agronómico lo que hacemos es preparar un truco, una vía alternativa, y eso mismo ya nos va dando la pauta de que es algo que no puede ser una práctica con la cual nosotros pretendamos nutrir solamente vía foliar a un cultivo, a pesar de que en teoría es posible, pero bueno, es muy discutible la utilidad. Solamente tenemos que saber que la aplicación foliar es un complemento y no a la fertilización al suelo o vía fertirrigación, y no la reemplaza. El fin último es, como todo en la agricultura, es incrementar la producción y la calidad de las cosechas, y además, no está escrito acá, pero también es otro fin, es contribuir a la sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas. Entonces, el fin último es ese, pero tenemos que saber que hay dos tipos de fertilización, una que es correctiva, que es cuando nosotros, ya sea analíticamente o visualmente, detectamos una deficiencia o un desbalance sintomatológicamente, y bueno, ese tipo de nutrición es el que se enfoca en uno o dos nutrientes, o mesonutrientes o micronutrientes. Digamos que la fertilización puede ser correctiva cuando sabemos, vamos directo al grano, digamos, sabemos que tenemos una deficiencia de uno o dos nutrientes, que lo determinamos analíticamente o visualmente por sintomatología, o un desbalance, como es el caso de las deficiencias de calcio, que casi siempre se da por desbalances nutricionales, o una nutrición suplementaria, donde en algunos momentos específicos, para asegurarnos, digamos, que ciertos procesos fisiológicos que se están llevando a cabo no tengan ninguna limitante desde el punto de vista nutricional, sin que necesariamente haya alguna deficiencia o desbalance. Sino, perdón, que la fertilización puede ser suplementaria en aquellos casos donde nosotros, sin haber detectado una deficiencia o un desbalance nutricional, queremos asegurarnos de que el cultivo desde el punto de vista nutricional tenga lo suficiente, en la suficiente dotación de determinados nutrientes, para que en una etapa donde se definen cosas importantes, como, no sé, en un momento donde hay un cuaje, nosotros aplicamos boro sin que necesariamente haya una deficiencia de boro detectada o visual, porque queremos asegurarnos de que el cuaje sea perfecto. Entonces, ahí vamos a una fertilización con boro, con fósforo, que puede tener 2, 3 nutrientes, puede tener zinc, por ejemplo, sin que necesariamente esos nutrientes falten. Y obviamente después ese tipo de nutrición se puede acompañar, y está todo relacionado, ya lo vamos a ver en el último webinar, en el próximo, con otro tipo de productos, bioestimulantes, etc. Pero acá, hablando desde el punto de vista estrictamente nutricional, tenemos que saber que no es necesario que haya una deficiencia o un desbalance para aplicar fertilización foliar, y que hay condiciones que se dan en el ciclo de vida de los cultivos que ameritan la nutrición foliar. Práctica que, por otro lado, tiene una serie de beneficios, también limitantes, ya vamos a ver enseguida, pero hacemos hincapié, como siempre, como en todo, nos quedamos siempre con lo positivo, que es lo que más pesa, en este caso, suministrar directamente los nutrientes donde estos son necesarios. Los nutrientes las plantas los absorben por las raíces y tienen que ser traslocado normalmente hacia las hojas o frutos o flores, hacia la superficie, hacia las partes aéreas, mayormente, donde son utilizados en todo el metabolismo de la planta. Entonces, en la nutrición foliar es como que ahorramos tiempo y suministramos directamente nutrientes donde son necesarios. A la vez, podemos promover la absorción radicular de ciertos nutrientes. Caso típico, si uno aplica
potasio vía foliar. Ese potasio vía foliar normalmente va a estimular la absorción radicular de calcio. Ese es un ejemplo concreto. También vamos a estimular la tasa fotosintética porque podemos aplicar nutrientes que están involucrados en todo el tema de fotosíntesis, como el magnesio, el hierro, o los nutrientes que están involucrados en el metabolismo del nitrógeno, como manganeso, molibdeno, etcétera, que, digamos, van a favorecer la absorción de otros nutrientes, ¿no? Y además es muy efectiva bajo condiciones en las que la absorción radicular se ve reducida, o en periodos y esto es importante también, en periodos de máxima demanda, donde un cultivo está sometido a una exigencia de cosecha muy grande, está en un momento de máxima exigencia desde el punto de vista fisiológico y nutricional. Pensemos, no sé, en un ejemplo que creo que los conocemos todos, un cultivo de tomate indeterminado, digamos que está en la floración, en el cuaje del sexto racimo, quinto, sexto racimo, donde tenemos frutos en fase de llenado, frutos en fase de desarrollo, en fase de cuaje. Vegetativamente la planta está activa, está haciendo raíces. Bueno, ese es un momento de máxima exigencia nutricional y hay veces que por determinadas condiciones del suelo no se alcanza a satisfacer esa demanda, por más que esté óptimamente manejada la fertirrigación, que esté óptimamente controlado el riego, no se alcanza a satisfacer esa demanda porque nosotros agronómicamente queremos llevar todo al límite para obtener los mayores rendimientos, la mayor calidad, y bueno, en esos casos, más allá de que, como les decía recién, haya o no una carencia, queremos asegurarnos de que el nutriente no falte. Además de eso, también apuntamos a tener una planta sana, ¿no? O sea, una buena nutrición es garantía de un cultivo sano, en gran medida, obviamente. No solo la nutrición hacia la sanidad, pero en gran medida lo hace. Entonces, la nutrición foliar, junto con otras tecnologías, como ya vamos a ver más adelante, nos ayudan a ser más eficientes en el manejo sanitario del cultivo. Además de que la nutrición foliar es interesante para ciertos nutrientes, aportar el requerimiento de un cultivo en aquellos casos donde la aplicación radicular por pequeñas dosis o por interferencias en el suelo como inmovilización es difícil. O sea, aportar micronutrientes siempre es mejor, porque son micronutrientes, por las pequeñas dosis que se requiere, siempre es mejor hacerlo en general vía foliar, o es una muy buena forma hacerlo vía foliar. Y obviamente cuando necesitamos velocidad de respuesta, por lo que decíamos recién, que estamos yendo, como decíamos acá en la diapositiva anterior, el suministro directo de nutrientes donde estos son necesarios. Bueno, esa característica se hace más relevante cuando se necesita velocidad de respuesta. Otras situaciones, y de estas situaciones nos encontramos todo el tiempo en la agricultura, en cualquier tipo de cultivo, se dan situaciones que hacen necesaria también la intervención con la nutrición foliar. Acá hay varias imágenes que intentan representar situaciones con las que, como digo, nos cruzamos todo el tiempo. pH del suelo, arriba a la izquierda, está, digamos, la disponibilidad, ese gráfico que todos ya lo habrán visto más o menos, pero lo tenemos conocido, que es la disponibilidad relativa de ciertos nutrientes respecto del pH del suelo. Entonces vemos la segunda barra que corresponde al hierro, manganeso, cobre y zinc, como a medida que aumenta el pH del suelo se reduce la disponibilidad. Entonces puede estar el nutriente en el suelo, hay un factor del suelo que me lo está afectando a su disponibilidad, entonces intervengo con la nutrición foliar. Ese es el caso más típico que se aplica a esos nutrientes o al boro, etc. Después la imagen que le sigue a la derecha de la manzana verde, de la Granny Smith,
dice mala distribución interna de nutrientes, ahí hay una manzana, 2 frutos de manzano con deficiencia de calcio. Entonces, por más que el suelo, el agua tengan calcio y el cultivo esté absorbiendo calcio, el calcio es un nutriente que tiene mala distribución interna, siempre se ve favorecida la parte vegetativa y no la reproductiva. Entonces, en esos casos donde el fruto se está formando, necesitamos que haya un adecuado suministro de calcio para que la calidad de la cosecha no se vea afectada. Entonces, tenemos calcio en el suelo, podemos tener calcio en el agua, estar fertilizando con calcio, aún así, por ciertas cuestiones fisiológicas, un nutriente en cuestión puede estar afectado en su distribución, y con eso lo corregimos con la nutrición foliar. En el caso de los frutos, siempre hablamos de nutrición foliar, pero siempre nos referimos más generalmente a que vía foliar cualquier superficie verde o de un tallo de un fruto recién formado, o incluso pétalos de flores o estructuras florales, todas son susceptibles de ser alcanzadas por una aspersión foliar. Obviamente ni hablar cuando hay situaciones climáticas desfavorables. Ese tema ya lo vamos a abundar, lo vamos a ver con más, lo vamos a ahondar cuando veamos el tema de bioestimulantes, pero obviamente, no sé, tengo baja temperatura en el suelo por una siembra temprana y bueno, puedo tener fósforo en el suelo, el fósforo se mueve por difusión, al haber poca temperatura se me afecta la asimilación de fósforo y el arranque del cultivo. Entonces ahí puede ser interesante un foliar con fósforo, por ejemplo. O cuando, por cuestiones de manejo, que es lo que intenta simbolizar la imagen inferior abajo de las manzanas, donde está el tractor, que simboliza la maquinaria generando compactación, donde nos genera una condición desfavorable del suelo desde el punto de vista de la estructura y de la oxigenación, de la falta de oxigenación y de la mala circulación del agua. Bueno, eso también puede llevar a que ciertos nutrientes se vean resentidos en su absorción y sea necesaria la intervención foliar. Ahí, si vamos para atrás un par de webinars, ahí entra, para que veamos que en la nutrición, en la agricultura en general, todo está relacionado, ahí entra todo el tema de manejo de cultivo y de sustancias húmicas para mitigar el impacto de ese tipo de fenómenos. Pero aún así esos fenómenos se dan con mayor o menor medida y bueno, la nutrición foliar puede ayudar a mitigar el efecto de esos factores adversos. Y por último, el desbalance nutricional, que lo grafica esa imagen del barril, donde cada duela del barril representa un nutriente. Si nosotros tenemos todos los nutrientes en un nivel adecuado, pero hay uno que esté en falta, ese va a ser el factor limitante, el rendimiento, que es el contenido de líquido en ese barril imaginario. El rendimiento nunca va a ser mayor digamos, que la longitud de esa duela corta, de ese nutriente o cualquier otro factor que esté limitando la producción. Por lo tanto, este es un tema bastante complejo y todo está interrelacionado, la nutrición, la fisiología, el manejo de los cultivos, pero vemos que lo que nosotros hacemos en la realidad de recomendar fertilización foliar tiene un montón de fundamentos, solamente acá lo que intentamos es recordar cuáles son esos fundamentos y ponerlos en relevancia. La nutrición foliar también presenta una serie de desafíos, porque yo les decía que las plantas evolucionaron o están preparadas para absorber nutrientes por las raíces, y la nutrición foliar no deja de ser en alguna medida un truco y plantea desafíos. ¿Por qué? Porque en general esto depende mucho de qué especie, de qué planta, de qué momento del desarrollo de la planta, del cultivo, de qué condiciones ambientales, pero las hojas, el follaje, tiene una determinada estructura. Las hojas tienen una epidermis, esa epidermis
presenta varios desafíos para la práctica de la nutrición foliar, porque esa epidermis básicamente tiene, como les decía recién, con sus más y sus menos, y sus factores que influyen, pero tiene una capa de cera hidrófoba que repele el agua. O sea, ya nos encontramos, nosotros queremos asperjar, mojar con una solución el follaje y tenemos ya, imaginemos una hoja de olivo, de ajo, de cebolla, tenemos ya cera que repele el agua. Y además, debajo de eso tenemos lo que se llama la cutina y otras capas como la pectina, con elevadas cargas negativas que van a tender a retener los cationes que tienen carga positiva, a dejarlos retenidos en la superficie de la hoja, y todo eso va a impedir que el nutriente entre. Entonces, la nutrición foliar, como les decía, es un desafío desde el punto de vista técnico, porque tenemos que siempre tener en cuenta cuál es la mejor formulación para determinado cultivo, determinado momento del desarrollo y determinadas condiciones ambientales, cuál es la mejor formulación que nos va a ayudar a que la nutrición foliar sea exitosa. Hoy por hoy, casi todos los productos tienen una composición que ayuda a sortear varias de estas barreras, pero tenemos que saber que las aspersiones que nosotros realizamos, las soluciones que nosotros usamos para hacer nutrición foliar, van a ir a penetrar esa cutícula, que es el mayor mecanismo, cuantitativamente el más importante, y tenemos que darle las condiciones adecuadas para que la solución penetre esa cutícula y ingrese a las células del mesófilo, digamos, a las células propiamente dichas de la hoja, donde están los cloroplastos, donde está todo lo verde y donde fisiológicamente sucede toda la película. También en las cutículas se dan, dependiendo de la especie vegetal que tratemos, algunas estructuras donde esa cutícula es menos densa o no está totalmente formada, que se llama ectodesmos, que también son como un atajo para la penetración de soluciones nutritivas. Y por último, menos importante, al menos para los fertilizantes foliares, están los estomas, que están siempre en la cara inferior de la hoja y cuantitativamente son los menos importantes para la nutrición foliar. Lo que tenemos que saber, como les decía, es que el mecanismo por el cual la solución que nosotros asperjamos va a ser absorbida por la planta e incorporada al tejido foliar, y de ahí se moverá donde tenga que moverse, es la penetración cuticular. En estos casos también tenemos que saber que muchas veces tenemos que tener control sobre distintas variables, por ejemplo, el ángulo de mojamiento, para lo cual ya vamos a ver enseguida, usamos determinados ayudantes, pero tenemos que tener en cuenta la concentración nutricional de la solución que se va a asperjar, y ahí hago referencia a lo que decíamos al principio de los productos Nutrir, que son productos con alta concentración. Entonces, una misma dosis, una misma cantidad de producto concentrado versus otro menos concentrado en un mismo volumen de agua, vamos a lograr una concentración alta en la solución que estamos asperjando, segura porque está, ya vamos a ver, quelatado el nutriente y bajamos o eliminamos casi el riesgo de índice salino, y esa concentración alta nos va a garantizar una rápida difusión de esos nutrientes, por una cuestión de que los nutrientes se van a mover desde afuera de la hoja, de la parte exterior, que hay más concentración de nutrientes, a la parte interior donde hay menos. Esa difusión se asegura con una alta concentración, una adecuada concentración de la solución que se asperja. En cambio, una solución diluida con un producto de bajo título, de baja concentración, donde haya que usar una alta dosis,
esa aspersión diluida nos va a generar baja difusión. Y la difusión es importante porque tiene un bajo costo energético o nulo costo energético para el cultivo. En cambio, si ponemos una aspersión diluida, el nutriente está, pero la planta tiene que involucrar un mecanismo activo con gasto de energía para incorporar el nutriente a la hoja. Todos estos factores, obviamente, van a depender de las condiciones ambientales y de la correcta preparación de la solución del caldo, ¿no? Normalmente lo que tratamos de aportar casi siempre son cationes, potasio, calcio, magnesio, zinc, etc. Esos cationes, como les decía, al tener carga positiva, tienden a quedar retenidos, por lo tanto, en las cargas negativas de la superficie foliar, de la pectina, de la cutícula. Entonces, recurrimos a algo que en química se llama la quelatación, que es la formación de un complejo de coordinación que lo deja al nutriente sin carga, porque ese compuesto, ese quelato que se forma con un agente quelatante y el nutriente específicamente que nosotros queremos aportar, es un complejo que tiene carga neutra, es eléctricamente neutro. Entonces con la quelatación sorteamos esa barrera de las cargas negativas. Y además de esa quelatación, una vez que el nutriente se incorpora a la hoja, va a mejorar la movilidad del nutriente dentro de la planta, porque va a evitar que, por ejemplo, un calcio que entra al torrente cinemático no se precipite justo con un fosfato que va pasando por ahí, digamos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta tecnología, que es la quelatación o la complejación. Dentro de lo que es como les decía, otra vía de penetración es la penetración estomática, pero esa es es interesante para otro tipo de sustancias, de productos, porque obviamente el estoma tiene que estar, para que haya penetración estomática, el estoma tiene que estar abierto, con lo cual tiene que haber el menor estrés posible. Eso depende de la disposición del follaje, dónde tiene la mayor densidad estomática la hoja, el follaje del cultivo que nosotros estemos tratando. Entonces, tiene una serie de limitantes, es limitada a pocas sustancias orgánicas, pero esto recuérdenlo para el próximo webinar, que vamos a hablar de bioestimulantes. Digamos, es la vía a la que yo le presto menos importancia para lo que es la nutrición foliar. Hablando de quelatos, yo les decía que la quelatación es una tecnología que nos permite volver, digamos, más eficiente el aporte de un nutriente, en este caso de un catión, como puede ser el calcio, magnesio, zinc, hierro, manganeso, porque ese complejante lo que hace es otorgarle estabilidad al nutriente, protegerlo de la precipitación, de la inmovilización, tanto sea para el aporte y para la absorción y el movimiento dentro de la planta. Hay muchos quelatos en el mercado, en química en general. Se los puede clasificar a los quelatos según el poder complejante. Están los fuertes, medios y débiles. Los fuertes son el EDTA, DPTA, EDDHA, etcétera, todos los complejantes sintéticos. Etilendiamino tetracético, EDTA es el más conocido, el más usado. Después tenemos débiles como ácidos orgánicos, otros tipos de ácidos orgánicos como los aminoácidos, el ácido cítrico, y de fortaleza media, de estabilidad media del quelato, como pueden ser algunos aminoácidos, ácido fúlvico, lignosulfonatos. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que un quelato con EDTA o EDDHA es un quelato muy fuerte, muy estable. Significa que esa unión entre el quelatante y el nutriente es muy estable. Es muy difícil de romper. Es reversible, pero es muy estable. Y obviamente, dependiendo de esta estabilidad, hay, digamos, distintos grados, y dependiendo del tipo de complejante, distintos grados de complejación. Nosotros
siempre hacemos referencia a que nuestra línea Nutrim, el nutriente está 100% quelatado, porque dependiendo del tipo de quelante y de la estructura química y molecular de ese quelante, es posible que la complejación o la quelatación sea parcial. Entonces, en el caso del EDTA es una complejación molecular, una relación molecular fija entre complejante o quelatante y nutriente, y nos aseguramos que el nutriente que estamos aportando esté 100% quelatado. Eso no es así para los complejos orgánicos, que pueden tener otras características de ser de menor peso molecular o tener algún otro efecto, pero cuando nosotros queremos aportar un nutriente, el quelato sintético de EDTA, etcétera, es 100% quelatado y 100% estable. ¿Para qué son? Acá dice, esta tabla habla de la utilidad de los quelatos en general, tanto en aplicación en fertirriego como uso foliar, pero si nos enfocamos en el uso foliar, básicamente el quelato va a aumentar la translocación, va a evitar, además la absorción, que ya lo dijimos, va a aumentar la translocación, va a evitar que se precipite ese nutriente en el medio extracelular, la interacción típica de fósforo con calcio, y además el quelato, con distinta importancia según el nutriente, que es lo que se intenta mostrar en esa tabla, con distinta importancia según el nutriente, nos permite aportar altas dosis de un nutriente sin fitotoxicidad. Eso es muy relevante para nutrientes como el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, donde normalmente puede ser deseable aportar todo el requerimiento del cultivo o de lo que va a extraer el cultivo en ese nutriente, en ese micro o mesonutriente, vía foliar. Y hay que hacerlo con una seguridad de que podemos usar una alta dosis sin fitotoxicidad, que es lo que sucede con el aporte cuando uno usa sales solamente, ¿no? Que, digamos, la sal, hay una limitante en la concentración. Si uno quiere aportar nitrato de potasio foliar o sulfato de magnesio, no podemos irnos a concentraciones de más del 0,5 o 1%, digamos, y aún así la eficiencia del aporte del nutriente es muy baja. Con un quelato de magnesio, aportando una dosis menor de nutriente que respecto a una sal, logramos corregir las deficiencias y nos ahorramos los temas de fitotoxicidad. Para ir terminando, las limitantes que tiene la aplicación foliar, digamos, aquellos cultivos que tengan hojas con cutículas cerosas, muy gruesas, o con disposición vertical, como puede ser el ajo, la cebolla, los cereales, que provocan escurrimiento, porque también tienen superficies muy hidrofóbicas. Bueno, esos cultivos requieren de una preparación especial de los caldos, como también prever todos los temas de lavado por lluvia, o rocíos muy fuertes, el rápido secado o evaporación, que digamos nosotros asperjamos una solución, pero si se seca deja de estar activo y deja de digamos, ser absorbido el nutriente y puede generar en algunos casos temas de fitotoxicidad. Bueno, los números de aplicaciones que pueden, digamos, limitar el aporte de ciertos nutrientes. La pérdida es ineficiente a veces también, como dice acá, la pérdida de solución cuando la máquina tiene que dar la vuelta, bueno. En fin, tiene una serie de limitantes que se tratan de, obviamente, manejar con las condiciones, elegir en lo posible una condición de clima ambiental, gracias, adecuada en términos de temperatura, de humedad relativa, de viento, manejo también de los volúmenes y presiones, ajuste de pH y fundamentalmente el uso de adyuvantes, que siempre en relación a una mezcla de tanque de un fertilizante foliar con otro tipo de productos, como puede ser un fungicida o un insecticida, tenemos que conocer
las limitaciones para ver qué tipo de adyuvante vamos a recomendar, si algo que tenga efecto adherente, algo que aumente el contacto del agua, de la solución con la hoja, o sea, un surfactante, un detergente, digamos. Un humectante, que es otra cosa. El humectante es algo que permite que ese depósito que se secó vuelva a absorber humedad y se reactive y permite que la solución nutriente siga entregando el nutriente a la hoja. Antievaporantes, reguladores de pH, perdón. Acá hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando hablamos de la línea Nutril de quelatos, estamos introduciendo un catión, por ejemplo, zinc, un Nutril zinc, estamos introduciendo un catión que no va a interferir, o calcio, por ejemplo, que no va a interferir con los otros componentes de la mezcla. Entonces, ¿por qué? Porque ya el catión ya está secuestrado, ya está quelatado. Y después, bueno, esto ya como link, como enganche para el tema próximo, la sinergización con otro tipo de sustancias de la nutrición foliar. Por lo tanto, para ir ya cerrando, porque estamos ya bastante pasado de tiempo, nuestra línea de productos Nutril o Vitan, que tienen en general quelatos a base de EDTA, 100% quelatado, quelato fuerte, estable, con alta concentración, nos ayudan a, digamos, hacer una fertilización foliar eficiente, nos ayuda a sortear las barreras que nos plantea la fertilización foliar por las cuestiones anatómicas de las hojas, por la unión estable, nos ayuda a una mejor eficiencia de aplicación, por cuestiones operativas, altas concentraciones, menores dosis, menores volúmenes de manejo de productos, mayor solubilidad de los productos. Eso, en la nutrición siempre se habla de solución. Entonces, la solubilidad es importante porque lo que la planta toma siempre es una solución, los nutrientes en solución, ya sea a través de raíces u hojas. Mayor absorción a través de la cutícula, por el tema de la carga, de que el complejo, el quelato es de carga neutra, y son aptos también para aplicación por goteo, no solo para aplicación foliar. Entonces, el mensaje es que cuando uno necesita una corrección de una deficiencia o de un desbalance nutricional, o necesita velocidad de respuesta para aportar un nutriente, velocidad de acción, el quelato es una de las mejores alternativas porque nos permite una gran eficiencia de absorción y de movilidad del nutriente. Y esa unión, ese quelato, es muy estable, pero es reversible, y las plantas tienen la capacidad de, digamos, en el metabolismo, de romperse el quelato y hacerse con el nutriente. Por lo tanto, el mensaje de esta línea es estabilidad y concentración. La primera dice: para corregir una deficiencia de hierro en suelo de pH 8, la mejor alternativa es aplicar sulfato ferroso por riego, o foliar, o un quelato de hierro por riego. Es capciosa la pregunta porque estamos hablando de fertilización foliar, pero también introducimos temas de aplicación por fertirriego. Están 1-1, a ver quién desempata. Bueno, están bien las dos alternativas, solamente, bueno, ahora quedaron empatadas. Solamente decir que puede ser interesante aplicar un sulfato ferroso vía foliar, es una sal, no es un quelato, pero en un caso así puede ser también eficiente aplicar el quelato de hierro por riego, porque el quelato, si, digamos, elegimos bien el complejante, va a ser insensible a ese pH 8,
y por lo tanto la aplicación por riego con un quelato es válida, que es lo que les decía en alguna de las diapositivas. No solo los quelatos pueden ser utilizados por foliar, sino vía riego. Lo que puede pasar con el sulfato ferroso vía foliar es que se pueda generar, depende de la calidad del producto, algún tema de fitotoxicidad o limitación en la dosis que se puede aplicar o una baja eficiencia de absorción. Si ese sulfato ferroso fuera acompañado por una buena preparación del caldo y algún sinergizante como puede ser un folamina 5 o folamina quality, que haga de complejante, estaría bien. Por lo tanto, las dos opciones son, con sus bemoles, con sus matices, son válidas. Vamos a la siguiente. Para prevenir una deficiencia de calcio en un tomate para industria, a campo, bajo oferta y riego, con agua salina, la mejor alternativa sería nitrato de calcio foliar. Pueden haber otras, pero bueno, acá por cuestiones de espacio ponemos 3. Nitrato de calcio foliar, quelato de calcio foliar o cloruro de calcio por fértil riego. Bien. Acá hay menos disparidad de opiniones. Ya 3 contestaron quelato de calcio foliar, perfecto. Después podemos hablar un rato largo en qué momento se da, digamos, esa aplicación de calcio, cómo está el cultivo en su balance de distribución interna de nutrientes, de acuerdo a las condiciones de manejo y ambientales, pero estamos de acuerdo que el quelato de calcio foliar es la mejor opción. Después hablaremos si ese quelato de calcio lo que corrigió o que previno una deficiencia de culillo seco, de Blossom, fue el calcio que llegó directamente al fruto, porque alguien podrá decir, no, la movilidad, por más quelato, la movilidad hacia el fruto es difícil, pero bueno, estamos de acuerdo en que el quelato de calcio es, de estas 3, la mejor alternativa. El nitrato de calcio foliar también, con algún acompañante, algún acompañamiento, pero también es válido. La última, no me avanza, perdón. Ahí está. En un viñedo, perdón que por ahí por los ejemplos de cultivo me centré mucho en cosas muy locales de acá, de la zona de Cuyo. Así que bueno, con las disculpas del caso, la última pregunta es: deficiencia de magnesio en un viñedo con pie americano, y ahí para los que puedan no estar familiarizados con el tema, son pies que predisponen a clorosis. La mejor alternativa es sulfato de magnesio por oferta y riego, o foliar, o un quelato de hierro foliar. La están pensando. Sulfato de magnesio es una alternativa. El quelato es a mi juicio, más adecuado. Por suerte nadie contestó sulfato de magnesio por oferta y riego, eso está buenísimo. Quelato de hierro foliar, de hierro no. Perdón, esto podría parecer una pregunta capciosa, eso fue un error mío de armar la pregunta, donde dice quelato de hierro es quelato de magnesio, perdón, porque si me pusieran en profesor malo de la facultad para querer bochar, te diría, no, pero no leyeron bien porque dice quelato de hierro, entonces los bocho, porque estamos hablando de deficiencia de magnesio, pero no es ese el caso, se trató de un error involuntario de mío al armar las preguntas. Así que está bien los que contestaron tanto sulfato de magnesio como quelato de hierro, pero sabiendo que es quelato de magnesio lo correcto. Bueno, pasamos, esto ya está, pasamos a la parte de preguntas.
Si alguien tiene alguna pregunta, somos todos oídos. ¿Alguna tabla de referencia o algún valor de referencia de conductividad máxima que pueda tener el caldo foliar? ¿O varía mucho por cultivo? Eso varía mucho por cultivo y por estado fenológico. Para ciertos cultivos yo puedo conseguir esas tablas, sí, las tengo. Lo que pasa es que muchas veces esas tablas se refieren a sales básicas, sulfato de esto, nitrato del otro, cloruro de aquello, Claro, y de ahí no viene la siempre se pregunta. refiere, o sea, y por ahí no son los productos que más se utilizan actualmente. En algunos cultivos sí, en la vid, por ejemplo, todavía se usa mucho el sulfato de magnesio foliar, cosa que a mi criterio, a mi juicio, es poco eficiente. No obstante eso, para esos casos sí, y para determinados cultivos, esa información está, yo la puedo buscar y se las puedo facilitar. Buenísimo. Sí, más que nada para tener una idea. No tengo en mente en este momento un valor para decirte. Claro, porque sabemos que con el quelato nos cubrimos mucho más de ese error o de ese peligro, pero no sé algún valor que uno diga, bueno, hasta acá se puede. Y bueno, claro, eso, en este momento no tengo ese dato en la cabeza, pero hay valores límite para, por ejemplo, sobre todo cultivos muy sensibles como frutilla, cerezo, lechuga. Recuerdo tener esas tablas, esos valores, y lo puedo buscar y facilitarlo, no hay ningún problema. Acá Bueno, hay bueno. también algunas preguntas que no me quiero olvidar. En el chat de Lucas, en el caso, buena pregunta, excelente. En el caso de aplicaciones foliares con dron, ¿cuál es la experiencia? En general, en el dron lo que se trata de hacer es de armar un caldo, digamos, por el bajo gasto de caldo por hectárea, se arma un caldo o termina siendo un caldo muy concentrado, donde es muy importante el uso de quelatos para evitar la interferencia de ese catión. Por ejemplo, si uno quisiera aplicar, no sé, calcio, la interferencia del catión que nosotros queremos aplicar como nutriente en el pH del caldo, digamos, o que ese catión provoque la precipitación de algún otro componente del caldo. Entonces, en el caso de los drones, es muy interesante el uso de los productos Nutriv por el hecho de que el nutriente está quelatado y está previniendo que ese quelato interactúe con otros componentes del caldo. No sé si esa también los del resto del equipo de Satu o de los asistentes que quiera aportar algo, obviamente, encantado, porque es lo más enriquecedor. Yo creo, en mi opinión, eso es ese es un aspecto positivo de los Nutrit. Y Janina pregunta que si tuviera una deficiencia de hierro con pH 8, si las alternativas fueran quelato vía foliar o fertirriego, ¿cuál sería la más apropiada? Bueno, excelente pregunta también de Janina. Dependiendo, hay tablas para comparar cuál es, por ejemplo, la estabilidad de un determinado quelato en un rango determinado de pH. Por ahí, para un pH 8, ya un EDTA no sería tan adecuado para aplicarlo por fertirriego, sí vía foliar, y si no quedara otra que hacerlo por fertirriego, hay otros quelatos, como el de EDDHA, que sería más apropiado, pero si para responder puntualmente esa pregunta, con un pH de 8 y hablando de un quelato con EDTA, la alternativa mejor me parece la foliar en vez de fertirriego, porque a ese pH la estabilidad del EDTA puede no ser tan buena. No me queda más que agradecerles por la paciencia, por haber estado ahí. Y bueno, los esperamos el jueves que viene, como dijo Alessandra, con el último webinar de esta serie. Que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima.